un podcast de Cooperativa. Lo decíamos hace un ratito, Paula, estamos en línea con la Seremi Subrogante de Obras Públicas aquí en la región metropolitana, María Luisa Valdés, porque hay harta incógnita o preguntas respecto de la capacidad de la ciudad para soportar algo así. ¿Cómo está María Luisa? Buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué tal, Seremi? Oiga, el propio alcalde de Maipú, que es como donde se desató con mayor fuerza esto, dice que aquí las obras no están a la altura finalmente, que faltan todavía colectores en la zona, por ejemplo, del camino a Melipilla y otras arterias. ¿Qué responde desde la autoridad? Bueno, efectivamente se está trabajando, no es un trabajo muy sencillo tampoco, y con el hecho del cambio climático, igual el diseño que teníamos programado en la mayoría de los colectores, por lo menos de agua y lluvia, a estas alturas tenemos que hacer una reactualización considerando todo lo que es la variable cambio climático. Efectivamente las lluvias, últimamente las lluvias están bastante intensas y con mucha cantidad en poco tiempo, lo que no hace que el sistema completo tenga la capacidad para mantener y a que el flujo continúe en su rumbo sin que haya una intervención entre medio por humanos en el fondo. El problema es que la red es muy grande y en muchos sectores hay basura, hay barro, lo que hace que también que el sistema colapse antes de tiempo, antes de llegar a los ríos grandes, que es donde se desagua. Ya, yo ayer escuchaba a algunos expertos que decían, en todo caso, no hay colector que aguante tal cantidad de agua en tan poco tiempo. ¿Es así o si hiciéramos las inversiones necesarias, pertinentes y que se están esperando por largo tiempo, podría haber una respuesta mejor? No, lo que pasa es un poco lo que comentan los expertos, que en cierto sentido los diseños estaban considerados para un periodo de retorno de 2 años, 5 años. Y en cambio el cambio climático nos ha hecho ver que el periodo de retorno, en el fondo las intensidades más grandes repetitivas en el corto plazo, ya están siendo de 10 a 20 años. Entonces finalmente, claro, es el esquema del diseño que creo que hay que actualizarse y empezar a buscar alternativas también de soluciones más modernas. Seremi, muy buenos días. Le saluda Paula Molina. Precisamente yo estaba mirando las cifras y hay lluvias tan intensas, por lo menos lo que reporta EMOL, se cuentan el 83, el 2016 y el 2021 para días de enero, ¿no es cierto? Claro. Y usted apunta a los colectores, usted dice estos sistemas no fueron diseñados para estos eventos, uno imagina para lluvias como de invierno, ¿no? Que se van dando de manera más espaciada, qué sé yo, menos intensa. Estos eventos son muy cortos, son muy violentos. ¿Qué pasa con la urbanización sobre lugares, como vimos, por ejemplo, en el sector oriente de la capital, cerca de quebradas que se activan muy rápidamente, pero también lo que se ha construido sobre antiguos cauces, sobre áreas de infiltración, allí donde había tierra hoy hay cemento, por lo tanto hay menos suelo permeable y se vio. O sea, hoy hay muchas calles en la zona oriente que tienen puro barro porque volvió a caer a llover sobre ellas. Así que, pero ahí ya son cuestiones más definitivas, son construcciones establecidas. ¿Qué medidas se toman? ¿Cómo se mitiga aquello? ¿Cómo se evita que toda esa población quede expuesta a estos fenómenos que eventualmente van a ser más intensos, como usted dice? Sí, mira, Paula, lamentablemente lo que pasó en el sector oriente, efectivamente son quebradas que se activaron naturalmente por la cantidad de lluvia en el corto plazo. Sin embargo, había mucho material, por ejemplo, en el sector de Las Condes, en la quebrada Honda, había mucho material y ya se ha hablado del material que quedó suelto en el fondo del incendio. Además, también vamos a hacer una fiscalización con la Dirección General de Agua en el sector de la quebrada Honda, debido a que se cree que depositaron material en la quebrada. Eso es un carril que estamos viendo. Por otro lado, el tema de Guayalolén, efectivamente nosotros tenemos un litigio con el Consejo de Defensa del Estado, desde la Seremi de la región metropolitana, debido a que esa quebrada está intervenida. Hay casas que están justo al lado, o sea, pegadas a la quebrada, que sus cimientos parten de la roca de la quebrada. Entonces, finalmente, todas estas intervenciones o atraviesos que hay por esos sectores hacen que el suelo se socave, hace que la erosión sea más fuerte, por ende, corre más material y hay flujos detríticos. Entonces, finalmente, lo que nosotros hemos hecho como Estado es generalmente buscar soluciones un poquito más preventivas. En esos sectores tenemos mallas dinámicas, que son mallas específicas para las quebradas, donde acumula, cuando vienen los grandes flujos,
acumula el material más grande. Y eso es lo que estamos tratando de ver, dónde más, o sea, tenemos que buscar los fondos y para el futuro de buscar todas las quebradas que sean necesarias, donde afecte menos a la población, obviamente, y la infraestructura pública que está abajo. ¿Hay mapas, están actualizados los mapas de riesgo? Las restricciones a construcción, por ejemplo, Sí. que instala sus cimientos en las quebradas. O sea, de hecho el PRMS en ese sector es muy restrictivo. Y nosotros como, bueno, en la Dirección de Obras Hidráulicas, todos los permisos de viviendas, cosas así, las pasan por nosotros para aprobación de los estudios. Y la verdad es que, claro, no es fácil, no es un trámite fácil, porque efectivamente nos preocupamos de que las casas no queden en sectores que estén en riesgo. ¿Y cómo quedan esas casas allí? Porque estas no son tomas, usted dice, estos son yo creo cimientos que en la quebrada. en ciertos sectores son casas que vienen antes del plan regulador. Y bueno, lo que se toma ahí es el plan regulador antes que lo que venga después. En el sector de Guayalalén, de hecho, lo que le digo, pues hay sectores que nosotros hacemos la fiscalización y vamos al Consejo de Defensa del Estado a alegar por las modificaciones de causa. Seremi, pero hay también sectores como las zonas pobladas hoy de camino a Melipilla, por ejemplo, en donde se construyó de manera irregular o se construyó sin tener los colectores habilitados Sí, o yo creo que contemplados. lo que sucedió en Maipú también es un poco es el otro caso. ¿Ya? Lo que estábamos hablando antes, como son distintos ámbitos de acción en realidad que hacemos como ministerio. Claro, pero la y pregunta, problemas, ¿cierto? la pregunta que se hace uno es cómo se construye tanto si Claro. no se hacen estas obras de mitigación. O sea, finalmente también nosotros en todos los proyectos que ingresan por el Servicio de Impacto Ambiental, lo que son urbanísticos, siempre pedimos la solución de aguas lluvias acorde al proyecto. Y también pasan por una aprobación sectorial. Ya, y esa solución que pasó hizo agua, no se quedó chica. Yo aquí también creo que antes no estaba todo el proceso de medio ambiente también. O sea, estas casas están construidas de antes, entonces tampoco es el sistema está un poco más tarde que lo que fue el urbanismo y el desarrollo urbano que hubo en la ciudad, con poca planificación claramente. Ya, pero ¿y ahí la responsabilidad es de los municipios? Yo diría que la responsabilidad tiene que ver como más de planificación territorial en general. No podría culpar a alguien en específico. Pero ahí entran a tallar, o sea, a tallar también los planes reguladores, imagino, ¿no? Sí, lo que pasa es que los municipios tienen que actualizar sus planos reguladores. En el fondo, antes que existiera el plan regulador de la región metropolitana, las municipalidades, si tenían un plan regulador, ese es el que manda. Finalmente, si es que no se actualizan y no ponen en el fondo un poco más de visión, y también el Ministerio de las Públicas tiene un rol muy importante ahí, porque nosotros también tenemos que llegar a una infraestructura, por ejemplo el mismo Camino Melipilla, donde Vialidad sí tiene un diseño, aquí, como para ejemplificar lo que voy. Sí, sí. Nosotros tenemos un diseño en Camino Melipilla. El problema es que viene el Melitren. Entonces yo no puedo avanzar en cierta medida con el camino, con la factibilidad. Ya tengo la factibilidad, pero no puedo avanzar con el diseño hasta que el Melitren no esté finalmente ya decidido cómo va a ser y cómo va a funcionar. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo haga después con mi diseño de vialidad puedo afectar tanto a Melitren, y Melitren nos puede afectar a nosotros también como vialidad. Perfecto, pero uno cree que los organismos del Estado conversan entre sí. Ese es el punto que en cierta medida nosotros estamos peleando y hemos peleado durante todo este gobierno, en cierta medida, para que siempre estemos sentados todos en la mesa. Y por lo mismo, estamos revisando los diseños que podemos hacer en Camino Melipilla, pero en el Camino Melipilla es un diseño bastante más complejo por el hecho de que ahora viene toda esta infraestructura también de Melitren. Ya, y Entonces, eso seguramente los tiempos son más largos. Y eso podría retrasar lo que está en carpeta. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque me escribe un auditorio y me dice, no se entendió bien lo del retorno, que se pasa de 3 a 5 años versus los 10 a 20 años. ¿A qué se refiere con el retorno en el diseño de las obras? El periodo de retorno es la intensidad de agua que cae en un tiempo, ¿cierto? Como nosotros, por ejemplo, en un cauce, nosotros consideramos que el periodo de retorno, o sea, consideramos que el diseño de cualquier infraestructura tiene que ser con una capacidad de un periodo de retorno de 100 años. Ya. O sea, una lluvia intensa que se repite, para hacerlo simple, cada 100 años, ¿cierto? Que vamos a ser capaces de soportar eso. De soportar eso en de ese 100 años. periodo de Entonces, el tema de los colectores de agua y lluvia, el Ministerio de Desarrollo Social en un momento nos pedía que fueran cada 2 años.
sea, por un tema de planificación, porque el costo es muy grande. Por ejemplo, entre hacer un tubo de 1,1 a hacer un tubo de 2,5, efectivamente, por un tema de desarrollo social, o sea, de beneficio social, era muy costoso. Hoy día el esquema está cambiando. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social ya está entendiendo, y nosotros como Estado estamos entendiendo que de repente lo más costoso finalmente puede ser mucho más económico a futuro. Y lo último, habló en un momento de con soluciones más modernas, fue su frase. ¿De qué podemos estar hablando? ¿Cuál sería una, dos soluciones más modernas? Yo creo que en cierta medida, por ejemplo, bueno, más moderna también me refiero a menos burocrática o menos estructurada. En el sector del Camino Melipilla hay un canal del Taile, por ejemplo. El canal del Taile es de los canalistas. Entonces nosotros no podemos ingresar a mejorar ese canal, por ejemplo, como Estado, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde yo me pondría un poquito como más moderna, más flexible, decir, ya aquí estamos en un problema público, tenemos que ingresar y mejorar, y la solución más moderna que se me ocurre a mí, por lo menos en los que es canales, los que es agua, es buscar soluciones más basadas en la naturaleza, con zonas, sectores que ya determinemos que se van a inundar y que lo dejemos para que se inunden. Ya, perfecto. Y que el agua siga su causa, digamos. Y que natural. El agua siga su causa. Ya, ahora, cuando ya hay zona urbana ahí es difícil. Claro, no, pues en el fondo ahí es donde tenemos que buscar soluciones, también ponernos más creativos. O sea, lo que tenemos en aguas lluvias, por ejemplo, en otros sectores es soterrado, o sea, en el fondo que tú no ves en la zona de acumulación, que también se hace. Perfecto. Eso hay que buscar alternativas. La Seremi Subrogante de Obras Públicas, aquí en la región metropolitana, directora de la Dirección de Obras Hidráulicas en la capital, María Luisa Valdés. Gracias por estos minutos con la Radio Cooperativa. Ya, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias, y esperemos que todo siga bien, sí, que mejore. Que mejore, gracias, buen día. Sí, chao. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa. Con el apoyo de Brasil y México, gobierno materializa nominación de la expresidenta Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. La candidatura de la presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México. Y agradezco el apoyo, la convicción, el coraje del presidente Lula y de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quienes estuve conversando durante estos meses, por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet. Extiendo mis agradecimientos al presidente Lula da Silva y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Me siento muy honrada de ser candidata a la Secretaría General, no solo de Chile, sino también de Brasil y de México. Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa. La pregunta ahora es qué va a hacer el gobierno de Kast. El presidente electo inicia viaje a Europa, donde se espera reunir con Meloni y con Orbán. Más temprano, en un ratito, va a estar junto a Poduje con los damnificados de Viña a 2 años del mega incendio. Menor de lo esperado, no, mejor de lo esperado. El IMASEC de diciembre marcó un crecimiento del 1,7%. La economía se habría expandido, con este dato, hasta 2,3 puntos en 2025. Más de 600 casas anegadas por las torrenciales lluvias del sábado en la capital. Maipú, la zona cero, cayeron como 20 milímetros de agua en menos de una hora. Conversamos con la Seremi Subrogante de Obras Públicas aquí en la capital, María Luisa Valdés. Y con el hecho del cambio climático, igual el diseño que teníamos programado en la mayoría de los colectores, por lo menos de agua lluvia, a estas alturas tenemos que hacer una reactualización considerando todo lo que es la variable cambio climático. En el sector oriente, efectivamente son quebradas que se activaron naturalmente por la cantidad de lluvia en el corto plazo. Hay casas que están pegadas a la quebrada, que sus cimientos parten de la roca de la quebrada. Hacen que el suelo se socave, hace que la erosión sea más fuerte, corre más material y hay flujos detríticos. Caso Procultura, continúa la formalización del psiquiatra y creador de la Fundación Alberto Larraín, el gobernador Orrego. Está imputado en esta causa. Y en materia policial, anoche, una violenta encerrona afectó a los actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella. Los atacaron con armas blancas en un servicentro del barrio Bellavista. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.